días? La verdad que siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios. La verdad que creo que a los que Dios nos escogió y tenemos esa dicha de compartir, siempre es un gozo para nosotros. Imagínense que si no lo hiciéramos, ¿no? Pero es parte de nuestra propia vida y nos sentimos bien cuando lo hacemos, ¿sí? Muy bien. Gracias por la oportunidad y vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde hemos dado lectura, Colosenses capítulo 1, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué tal si oramos? ¿Está bien? ¿Sí? Nos ponemos de pie y vamos a orar para que el Señor nos dirija. ¿Correcto? Y después compartimos. Muy bien, oramos. Señor, te agradecemos una vez más porque estamos en tu casa y también porque nos dirigimos a tu presencia. Llegamos ante ti, Señor, para invocarte, que al abrir tu palabra queremos que tú una vez nos hables a nuestras vidas. Conoces nuestros corazones, nuestras intenciones, todo lo que hay, Señor, dentro de nosotros. A ti no te podemos engañar y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe ahora y siempre. Y en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen sus asientos ahora sí. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, ¿o no? ¿Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón o no? Y si no lo has recibido, Dios te está invitando para que lo hagas. ¿Está bien? Acá quisiéramos tratar en esta mañana la vida que Dios quiere para ti. Como hijo de Dios que eres, ¿qué vida quiere Dios para ti? Para el que no es creyente también, igual. Dice lo mismo y quiere muchas otras cosas, ¿sí? Y voy a dar lectura desde el versículo 10. El apóstol Pablo nos habla acerca, como preguntando, muy bien, ¿aceptaste a Cristo en tu corazón? Sí. ¿Aceptaste el evangelio? Sí. ¿Y para qué lo aceptaste? ¿Para qué? ¿Para qué lo aceptaste? ¿Qué hizo el evangelio contigo? ¿Qué hace Cristo contigo? Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Dice, para que andéis, ¿qué más? Como es digno del Señor, agradándole, ¿qué? En todo, no en una parte, dice en todo. ¿Qué más dice? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿qué más? Muy bien. Y después dice, fortalecidos, ¿no? Amén. Estoy leyendo la Reina Valera, ¿no? Del 60. Dice, fortalecidos con todo poder. ¿Para qué nos da el poder? Conforme a su potencia de gloria. ¿Para qué? Para que tengas, ¿qué? Paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué fabuloso esto. De verdad, cuando uno piensa que si nosotros como hijos de Dios, que decimos somos hijos de Dios, entonces Dios nos ha llamado, ¿para qué dice? ¿Para qué?
para poder, ¿qué cosa? Andar. Acá hay un tremendo mensaje, andar, para que andéis, ¿no? Para que nosotros andemos. ¿Qué cosa es andar? A ver, yo le voy a explicar. Andar es yo, ¿qué más? Doy un paso, después doy ¿qué? Otro paso, y así continuamente estoy andando. ¿Para dónde se anda? ¿Para dónde se anda? Para adelante, ¿sí, no? Y si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Estoy andando para atrás? No, ¿ese es qué cosa es? Ese es otro verbo, ¿o no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy qué? Estoy retrocediendo, ¿no? Y a veces, ¿cuántos de nosotros somos como el cangrejo? En vez de avanzar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Retrocedemos. Es verdad. Dios nos llamó ¿para qué? Porque nuestra vida tiene que ser, Dios nos llamó, pero para que yo siga ¿qué? Adelante. ¿Sí o no? Y nuestra vida tiene que ser así. Una vida que va hacia adelante, no para atrás. Y decía, a veces nosotros retrocedemos, ¿o no? Empezaste leyendo tu Biblia, ¿ahora lo haces cada día? No. ¿Cómo nos cuesta leer la Biblia? ¿Cierto? Cuando dice, vamos a orar, ¡ay! El culto de oración, ¿cuántos vienen? ¿Ah? Poquito, ¿cierto? Y cuando hay vigilia, también, ¿no? Menos. Cuando hay ayuno, estoy ocupado, pastor, tengo que ir a otro lado, ¿no? Tengo compromiso, cualquier otra cosa, siempre un pretexto, ¿o no? Sí, y es verdad, ¿o no? Yo le digo sinceramente, ¿nos cuesta orar? Sí. ¿Te cuesta leer la Biblia? Sí, ¿o no? A ver, ¿quién está contento? Hoy me toca leer la Biblia. ¿Se pone contento? ¿O cuál es su actitud? Mañana lo leo ya. ¿Sí o no? ¿Quién pone su cara de contento a leer la Biblia? Nos cuesta, ¿no? Porque somos humanos. ¿Y la carne qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Dormir? ¿Sí o no? ¿Qué más prefiere? Bueno, aunque ese aparatito ahora se ha vuelto parte de nuestra propia vida, ¿o no? ¿Cuántas veces, a ver, si así siquiera como usas el celular, leeras la Biblia? ¿Sí o no? Cuando te levantas, ¿qué haces? Primero, a ver quién me escribió al WhatsApp, ¿o no? O si no, que a ver el Face. Y gastamos tiempo ahí a veces, ¿no? Hasta 2 horas, 3 horas. Hay gente que está todo el día acá y yo no sé cómo pueden estar. Pero la verdad, malgastamos. Pero lo que quiero decir es que Dios nos llamó ¿para qué? Para que nosotros vayamos ¿qué? Siempre adelante. El que acepta a Cristo en su vida siempre va a ir adelante. Tu vida netamente va a ir en mejor. No va a retroceder. Tiene que ser ¿qué cosa? Mejor. Dios nos llamó para que nosotros podamos ¿qué cosa? Disfrutar de la vida. Por eso Él decía, yo he venido para que tengan vida y ¿en qué? En abundancia, ¿o no? Para que ustedes disfruten de la vida. ¿La vida es linda o no? ¿O quién te ha aburrido de la vida? ¿No? Si quieren le hacemos el favor, le tiramos ahí al canta callado y como pasan esos camiones, La Plata, en eso pasa un camión, pucha, no te deja pero ni el apellido. ¿Ah? Bien aplastadito, ¿no? Pero la verdad, Dios nos llamó, hermanos, para que nosotros sepamos cómo vivir con la familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con toda la sociedad. Es verdad. Pero para eso, para que nosotros podamos seguir ¿hacia dónde? Siempre hacia adelante. ¿Está bien? ¿Y qué más dice? Para que andéis como, dice allí en el 10, como es digno de quién, del Señor. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que le agrada al Señor para que yo pueda agradarle a Él? ¿Cómo es que le agrada al Señor? Y el apóstol Pablo mismo responde. ¿Qué dice ahí el mismo versículo? A ver, mire, ayúdeme a ver, ¿qué dice?
¿Llevando qué? Fruto. ¿Llevando qué? Fruto. Fruto. ¿Y qué son frutos? A ver, ¿qué cosas son frutos? Frutos son todas las cosas que quieres alcanzar y que nunca alcanzas. Frutos son todas las cosas malas que quieres dejar y que nunca lo dejas. Ay, hermano, no puedo, dice, dejarlo. Es más fuerte que yo. No. ¿Me está entendiendo? Yo sé que hay una lucha interna, como leíamos, la lucha de la carne con el espíritu, ¿no? La carne no quiere, pero el espíritu dice que siempre está dispuesto. Entonces, Dios quiere que nosotros produzcamos frutos. Esos frutos, hermano, de verdad. Y esos frutos que tienen que ver, ¿para qué? Para bien. Gálatas 5:22 nos describe qué frutos hay, los frutos del Espíritu. ¿Y qué cosas son los frutos del Espíritu? Cada vez que yo acepto a Cristo en mi corazón, empieza a haber ¿qué cosa? Frutos. ¿Qué más? ¿Cuáles son esos frutos? Y Gálatas 5:22 empieza con que el primero dice que es ¿qué? ¿Qué es el primer fruto? ¿Qué es? Amor. Muy bien. Es amor. Y si es amor, Dios pone en nuestros corazones, Romanos 5:5 decir que ha derramado su amor en nuestros corazones. Y ese fruto netamente tiene que ir, ¿qué cosa? Creciendo. El que ama, o sea, el que ama a Dios, ¿qué cosa va a hacer? ¿Va a seguirle o no? O como cuando uno se enamora de una chica, se enamoró, ¿y qué va a pasar? Al otro día dice, no, ya me desenamoré. No, ¿está enamorado o no? ¿Qué hace? ¿Quiere verla o no? ¿Quiere verla? ¿Quiere ir? Se va, ¿no? Si le dice, te espero a las 3, 2:30 está ahí. ¿O no? ¿Cierto o no? Antes. ¿Es cierto? Y si pasa a las 3 y si no viene, está pasando, ya está echando chispa, ¿no? Si es hombre está echando chispa. No checa. Y ahora va a haber 3:05, nada, ¿no? 3:10, ahora me va a escuchar. ¿Cierto o no? Hasta que llega la chica, hola mi amor, se le fue todo. Todo lo que pensaba se fue o no. Pero es así. Dios, uno desea, cuando uno viene a Cristo, ¿qué cosa uno quiere? ¿Quiere más de Él o no? ¿Quiere más de Él? ¿Quiere orar más? ¿Quiere como que Dios le revela las cosas y quiere hablar de Él o no? A veces hay unos hermanos que cuando vienen, ya no vienen. Dicen, ¿y qué pasó con Juancito? Ya no viene. Se enfrió el hermano. A veces decimos así, ¿no? Se enfrió el hermano, ya no viene. Yo pregunto, ¿cómo que se enfrió? Imagínense, si eso pasa, entonces un día también va a decir, se enfrió el pastor. Oremos porque se enfrió el pastor. ¿Eso sucede? No debería ser. No, el pastor no se puede enfriar. Tampoco es eso. ¿Me está entendiendo? Entonces, si hay que hacerlo, bueno, hay que echarle fuego para que se caliente, ¿no? Si se enfrió. Hermano, de verdad no existe eso. Una persona cuando acepta a Cristo, no es que después que se enfrió, no. O lo acepta o no. ¿Me está entendiendo? Hay gente que muchos venimos al templo, pero hay muchos que ni siquiera han aceptado a Cristo en su corazón. Es lamentable eso. ¿Y cómo lo vemos? Simplemente por lo que dice, ¿no? Quieren hacer, no tengo tiempo, pastor. Siempre se pone un pretexto. De vez en cuando aparece. Y también así desaparece, ¿no? Como que de repente, ¿no? Cuando uno de repente está yendo así y de repente uno le dice, no sé, pastor, siento como que mi vida no avanza. Parece como que si yo estuviera estancado y no sigo, no progreso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Y si eso pasa, te sientes como que tú no vas avanzando, no vas creciendo, es que verdaderamente no has aceptado a Cristo en tu corazón. Porque como dice Pablo,
que el que acepta a Cristo siempre va a ir ¿para qué? Para adelante. Va a caminar, va a seguir adelante. Verdaderamente el que le pasa eso no ha aceptado a Cristo en su corazón. No conoce al verdadero Jesucristo o el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio, hermano, no es una invitación a la mediocridad. No es una invitación para que las cosas te vayan mal. No, es al contrario. Es una invitación para que tú seas libre. Si hay una cuerda que te ate al pecado, seas soltado y camines y vayas bien en pos de algo. ¿Me entiende? Entonces eso es el cristianismo. Eso es netamente el que es hijo de Dios. Es aquel que se hace discípulo de Dios. ¿Me entiende? Entonces siempre vamos a ir ¿para qué? Adelante. Dios no nos llamó al conformismo, a conformarnos una cosa. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 3, ¿no? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como ¿para quién? ¿Para quién? Ya pues, ¿cómo hay que hacerlo? Bien. ¿Cómo hay que hacerlo? Con excelencia. ¿Sí? A veces, en el tiempo de antes, no sé, yo me crié en la IEP allá en la ciudad de Marcona, y me acuerdo yo de algunos hermanos que decían, aunque yo no tenga voz para cantar, pero tampoco sé tocar la guitarra, pero salía con una guitarra, hacía cualquier cosa y cantaba. ¿Me entiende? ¿Usted cree que eso le gustará a Dios? No, Dios sabe, dice, Dios me ha escuchado. Quizá mejor no lo haga, ¿no? Ese es como para desanimarlo a la gente y que se vaya. Pero la verdad, eso no debe ser. Debemos acercarnos a Dios con excelencia. Buscar que hacer las cosas como bien, no mal. Si nosotros decimos a quién vamos a adorar, a nuestro gran Dios, ¿a quién? Al Rey de Reyes. Si es Él, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Ahora imagínese usted, si viniera el alcalde, a ver, ¿usted llegaría tarde? ¿Y cómo viene vestido? ¿En short va a venir? La vida, ¿se va a poner qué? ¿Cómo que se va a poner? ¿La mejor ropa que tiene o no? Y si usted se viene a encontrar con Dios, ¿cómo viene? Yo aprendí que siempre tengo que ir con lo mejor que tenga. ¿No es cierto? De verdad. Y disculpe que venga un poco así con camisa por el calor que hace, ponerse corbata ahora, ay, te mata, ¿no? Pero cuando me toca predicar en otras congregaciones, tengo que ir a la corbata. Por respeto. Y sabiendo por quién venimos a hacerlo, ¿no? Y debemos hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, eso implica, ¿cierto o no? Si usted Dios nos llamó y se ha derramado amor, y si uno quiere, ¿qué hace uno cuando ama? Cuando uno ama a la persona, ¿le quiere dar lo mejor o no? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Sí o no? Sin que la chica le pida algo, el chico está buscando, ahora, ¿qué le gusta? Creo que los chocolates, creo. Iba a comprar chocolates. ¿Para qué? Para buscar que le agrada o no. ¿Es cierto o no? ¿Para quedar bien o no? Los casados, a ver si a su esposo no le gusta el oyuquito. A ver, el día domingo usted le va a preparar, papi, te hice un rico oyuquito. ¿Así le va a hacer? ¿O no? Si sabe que no le gusta el oyuquito, ¿usted le va a cocinar oyuquito? No. Eso lo hará cuando se enoja, ¿no? Ya vas a ver. ¿No? Cuando se enoja. Pero eso no debería ser. Porque cuando, ¿verdad? Uno ama, quiere lo mejor. Busca lo mejor. ¿Para quién? De la otra persona. Y eso tiene que entregarle. Darle lo mejor. ¿O no? ¿No se acuerda cuando estaba enamorado? ¿O no? Se esmeraba, ¿no? Una rosa va a comprar. Yo no sé si ahora hacen todavía los chicos, los jóvenes eso. ¿Sí? Pero todo a una chica le gusta una rosa. Tú le haces una rosa, ya le impactaste. Sin palabras. ¿O no?
Aprende. Una broma. No, pero es verdad. Pero siempre debe haber eso. Entonces las características que debe hacer es que siempre el cristiano quiere más de Dios. Quiere más de Él. ¿Queremos saberlo o no? Porque nuestra vida cada vez, como el amor se alimenta del amor. ¿Qué cosa? ¿Es la presencia o no? ¿Sí o no? ¿Es la comunión o no? ¿Es así o no? O en casa. A ver, usted ha visto que el marido llega a trabajar. ¿Qué le dice? Hola. ¿Y se va a dormir? No. Hay que atenderlo y conversa, ¿no? ¿Qué dice? No, pero aparte dice, ¿y cómo te fue? Hoy día te doy un día pero. Y comparte qué cosa. ¿Lo que hicieron o no? ¿O están mudos? Eso se llama comunión o no. Entonces Dios nos llamó para eso, para tener comunión con nosotros. Y el amor nos hace compartir o no. Y si no está la persona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no está la persona? ¿Algo falta o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, los hijos, cuando llegan del colegio, llegan a casa, ¿a quién buscan? A mamá, ¿sí o no? Y si no está mamá, uy, ¿a dónde se habrá ido? No, tu mamá se ido al mercado, voy a buscarla. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque mamá llena. Mamá que queda, y ese amor del hijo siempre, y requiere o no. ¿Sí o no? Y el amor va a perdurar y siempre va a querer de esa presencia. Por eso Dios es justamente ese amor que es derramado. El Hijo de Dios siempre va a buscar a Dios. Donde quiera que esté, si no hay una iglesia de su denominación, pero no importa, que sea otra, va a ir o no. Pero se va a reunir porque necesitamos de Dios. Cada día necesitamos de Él. Y no podemos decir, no, aquí no. Tenemos de Él. Y dice también, fruto, ¿no? ¿Y qué más? Aparte del amor, ¿qué dice? ¿El qué? ¿Y qué gozo? Alguien decía, alegría. No, es diferente. La alegría es diferente. ¿Eh? Distingamos gozo y alegría. Es un poco medio casi sinónimo, pero no es igual. La alegría es algo que viene de afuera, ¿o no? Tú recibes una noticia y ¿te alegras o no? ¿Es cierto o no? Ingresaste a la universidad, ¡qué alegría! Pero el gozo es diferente, es algo que emana de adentro, que sale. ¿Es cierto? Es diferente. Y Dios ha puesto eso en nuestros corazones. ¿Sí o no? Nehemías decía, a pesar que estaban todos derrotados, todos destruidos, y él decía, el gozo es que nuestra fortaleza. Y eso, a pesar, no importa que vean a ver los achaques, pero ese gozo que hay en ti, que te hace sentir bien, que tienes paz en tu corazón, te fortalece para que tú sigas adelante. ¿Sí o no? Mire todo lo que Dios nos prepara. Nos da esas cosas. ¿Y qué más dice? Gozo, ¿qué más pone? Paz. ¿Y es verdad o no? El que acepta a Cristo en su corazón tiene tranquilidad, tiene paz en su corazón. Sí. ¿Por qué a veces la gente se droga? ¿Sabe por qué? Porque quiere paz en su corazón. Tantas cosas, tantas malas cosas que hacen, ¿no? Con tantas turdas, es por eso. Y ellos buscan ¿qué cosa? Tranquilidad. Y dice algo más, paz. ¿Qué más tiene? Paz. ¿Cuántos tenemos paciencia? ¿Sabe una cosa? A veces oramos un poco mal y a veces decimos, Señor, dame paciencia. ¿Sí o no? ¿Usted ora así? ¿Sí? ¿Sabe qué? Usted está orando. ¿Sabe lo que produce paciencia? Los problemas. Más dificultades. Tú le estás pidiendo a Dios, Señor, mándame más problemas. Eso estás pidiendo. ¿Sí? ¿Qué produce paciencia? Las dificultades. ¿Tienes dificultades? Tienes paciencia. ¿Qué has pedido, hijito? Paciencia. Toma más problemas para que tengas paciencia. ¿Sí o no? Es verdad. ¿Cómo uno tiene paciencia en las dificultades?
Y eso produce en nuestra vida. ¿Sí o no? Hay un problema, ¿cómo reaccionas? Ahora vas a ver, al toque, ¿no? ¿Reaccionas así? No, no podemos reaccionar así. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que tener paciencia. ¿Para qué cosa? Para poder escuchar o no. ¿Es cierto o no? O a nosotros como padres, tienes tu hija y te dice, papá, te presento a mi enamorado. Ay, Señor. ¿Cómo reacciona el papá? Él lo quiere sacar a patada. ¿O no? ¿Cierto? Pero tenemos que tener, ¿qué cosa? Eso, la paciencia y poder seguir, ¿qué cosa? Adelante. Y dice algo más, dice llevando fruto en toda buena obra. Y Dios nos llamó ¿para qué? Para eso, para hacer de buena obra. Tu vida tiene que ser ¿de qué? De bendición hacia otros. No puede ser ¿de qué? De maldición. Tiene que ser de bendición. Yo pregunto, en tu barrio ahí, ¿cómo te conocen? ¿Sí? Yo una vez me acuerdo cuando estaba en Argentina, bueno, viví 10 años en Argentina, fuimos a visitar a una persona y resulta que como que no estaba, ¿no? Y preguntándole ahí al vecino que si sabía algo de él, me dice, no, si no está, mejor. Y yo le digo, ¿pero por qué? Es mejor no hablar, mira, si no te digo nada de él, mejor. ¿Se da cuenta? Problemático, así una otra cosa. Me acuerdo que había esas cables, se colgaban del cable. ¿Ah? No había luz, se colgaban de la luz, robaban luz, robaban agua. Y todavía salían al frente. Dios me ha bendecido, tengo agua gratis. Y eso no es, ¿o no? Eso se llama robar. Y no podíamos, y tuvimos que explicar allá en la iglesia donde estábamos, que todas esas cosas estaban malas. Pero ahí estábamos. ¿Me está entendiendo? Dios nos ha llamado a nosotros para que mi vida y mi presencia, donde usted vaya, donde usted sea de bendición. ¿Sí? En el centro de trabajo donde usted está, que sea un buen trabajador, respetable, puntual, no que se queja, este siempre llega tarde. No, debe ser puntual o no, que hable bien de ti. En tu centro de estudios, que seas ¿qué? Un buen estudiante. Y que sepas, entonces es esa, nuestra presencia tiene que ser de bendición. ¿Para quién? Para los demás. Te llamó para buenas obras, no para malas. ¿Para qué? Para buenas obras. Y dice algo más. ¿Y qué más? Y creciendo ¿en quién? En el conocimiento de Dios. Así como que tú andas, produces fruto, haces buenas obras, eres de bendición y crezcas. ¿En qué? En el conocimiento. ¿De quién? De Dios. El otro paso es crecer. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Leyendo qué? Exacto. Yo me acuerdo cuando era niño, siempre le decía a mi mamá que quería crecer. Entonces yo me medía así en la pared, agarraba un clavo, ya está. Y yo quería crecer, siempre veía lo más alto, yo quería seguir creciendo. Pero resulta, al otro día me medía, mi mamá me decía, yo le decía, mamá, ¿qué cosas debo comer para crecer? Tienes que comer verduras, espinaca. Y comía todo lo que mi mamá decía. Iba al otro día igualito. Al otro día igualito. Me cansaba. A la semana de nuevo igualito. Ya no va a crecer, voy a ser chato, creo. ¿Así o no? Hasta me olvidaba. Pasado el año, me acordaba, iba, me medía. Crecí 2 centímetros.
¿Se da cuenta? ¿Qué cosa es? ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cómo es? ¿Paulatino o no? No es que crece de la mañana y ya está. No es así. ¿Cómo crecemos? Poco a poco. ¿Sí? Imagínate, es así. Si tú aceitas a Cristo en tu corazón ahora, imagínate. Si tú eres una mala persona, eres un bebedor, fumador, hablas malas palabras, qué sé yo, te llevas mal con todos, te convertiste, al otro día ya no vas a ser un angelito. No, eso es imposible, ¿o no? Es imposible. ¿Por qué? Porque el crecimiento que es paulatino. Yo me acuerdo, yo no sé si conocían a la hermana Rosario Rivera. Antes, en nuestros tiempos jóvenes, ella apareció y hacía unas campañas que decían, era la secretaria del Che Guevara. Yo la conozco, una excelente persona, vive todavía. Y me acuerdo en sus campañas, cómo Dios la utilizaba grandemente, de verdad, siendo mujer. Yo me diría una cosa, pero verdad, Dios la utilizaba. Un día estábamos en una campaña evangelística y se convirtió en un narcotraficante. Vendía droga, vendía otras cosas. Y verdad, en esa campaña, en esa misma semana, resulta que va a invitar y la gente no pasaba adelante. Él estaba atrás, yo también estaba atrás. Y él estaba así. ¿Por qué no se convierte? Y cada vez que decía, hablaba malas palabras. No repito las palabras por respeto. Pero él emocionado, no saben lo que se pierden, no saben con lo que se pierden. Al último, como no pasaba nada, dice, váyanse, tómala. Pero ¿cuál era su intención? Y yo me reía, porque es verdad, él había experimentado ese gozo que daba a Dios, esa paz que tenía de Dios. ¿Me entiende? Pero él quería que los demás también lo tuvieran. Pero no podía, el cambio no puede hacer, pues global, ¿no? En 2-3 días que tenía de convertido, Dios no iba a hacer tantas cosas. ¿Cómo es el cambio? Paulatino. ¿Es cierto o no? A veces nosotros, hasta juzgamos mal a las personas. Sí. Yo he visto en congregaciones, dice, se ha convertido el hermano. Sí, mira, ve la hermana cómo viene. Si se ha convertido, ¿por qué se pone sus pantalones apretados? Entonces no se convirtió, no es cristiana. ¿Qué juzgamos nosotros? ¿Qué juzgamos? Y a veces hacemos daño y que esa gente, ¿qué cosa? Se vaya. Porque no es así. ¿Cómo es paulatino? Es andar paso tras paso. Hay otros que no quieren, pero no quieren andar. ¿Qué cosa quieren? Quieren saltar. Un día están aquí, mañana ya quieren estar acá. Y no es así. Uno empiezan a trabajar, entran de obreros, al día siguiente ya quieren ser gerente. No puede ser, ¿o no? ¿Es paulatino o no? Tienes que empezar de abajo, de la misma manera. El crecimiento en la palabra de Dios también tiene que ser así, poco a poco. A la vez que cuando nosotros venimos, ¿qué pasa? Dios va lapidando de nosotros, nuestro carácter. Lo malo que tiene te lo va sacando, ¿qué? Poco a poco. ¿Para qué? Para que seas, ¿qué? Diferente. Para que seas mejor o no. Porque ¿qué es lo que cambia a la persona? Es la palabra de Dios, ¿o no? Es así. Entonces Dios paulatinamente nos va transformando, nos va sacando lo malo que hay. Es como que Dios agarra y nos toma como si fuera una roca. Pero esa roca que te toma Dios, te está viendo que tú no eres una roca, sino que eres un diamante de lo que vas a hacer. Porque poco a poco te va sacando la escoria que no sirve. Te va limpiando. Y te va mejorando. Y eso es. Pero a través de ¿cómo? De la palabra de ¿quién? De Dios. Es así. Una de las cosas que Dios quiere netamente es así. Que nosotros podamos seguir hacia adelante. ¿Está bien? Y podamos crecer en el Señor. ¿Cuál es el mandato? Tengo que crecer. Y leyendo su palabra. ¿Qué más? ¿Cómo crecemos? Leyendo su palabra. ¿Y qué más?
y orando, ¿no? Tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Hágase un espacio y va a ver que las cosas cambian. Yo me acuerdo, estando en Argentina, una vez tanto me invitó un pastor allá y fui a su casa. Vino a recogerme, me dijo, ¿dónde estás? Yo dijo, estaba en la ciudad de Temperley. Espérame en el paradero ahí del tren. Sí, estoy ahí. Ya, espérame, yo voy a buscarte. Vino con su camioneta, me recogió y me llevó a su casa. Yo entré en su casa, era una casa, como le llamamos acá, casa de retiro, ¿no? Allá le dicen casa quinta. Era un terreno grandazo, tenía piscina, de todo tenía. Cancha de fútbol, bulbito, todo. Era su casa. ¿Entiende? Y cuando entramos, tenía un montón de vehículos ahí. Camioneta, autos, de todo. Y pasamos, y yo pasé con él. Y bueno, yo podía encontrar a su esposa, ni su esposa había, solamente estaba él. Y me dice algo. Este es mi secreto. Yo todavía no entendía. Compartimos palabra de Dios, él compartió conmigo, yo compartí con él, oramos juntos y después me vuelve a repetir. Este es mi secreto. A solas con Dios. Y aprendí. ¿Saben una cosa? ¿Quieres crecer de verdad? ¿Quieres que Dios te utilice? A solas con Dios. Y empiezas a crecer. Dios te va llevando. Y ya se hizo en mí costumbre. Sin que nadie me diga nada, ya mi cuerpo se levanta. 4:30 de la mañana, antes de las 5. Y a las 5, a solas con Dios. Y lo que tú digas a solas, donde tú vayas, siempre Dios te va a usar. Lo que tú donde te pares, Dios te va a utilizar. ¿Quieres que Dios te respalde? A solas con Dios. ¿Me entiendes? No hay otra manera. Pero esa comunión con Dios te ayuda y te levanta. No es que el otro tiene la unción, no. Es que uno tenga la comunión ¿con quién? Con el Padre, con Dios. Y es eso. Y vamos a crecer y usted va a crecer eternamente. Y Dios a usted la va a usar tremendamente. Sea hombre o sea mujer, igual, Dios lo va a usar. Queremos que Dios te use. Y dice, pero si yo no sé hacer nada. No, es verdad. Donde quiera como te lleva, te va a usar. Pero eso te ayuda. Y de verdad, ¿cómo tenemos el respaldo de Dios? Eso nos respalda. Amén. Busquemos a Dios. A través también de ¿quién? De la oración. Y sigo con el versículo más adelante. Dice en el versículo 11. ¿Qué más dice? Fortalecidos ¿con qué? Con todo poder. O sea, es interesante. Dios nos va a fortalecer. ¿Con qué? Con todo poder conforme, ¿qué cosa? A la potencia de su gloria para toda paciencia y la longanimidad. Fortalecidos ¿con quién? Con todo poder. Quiere decir que si Dios nos da a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos de cosas fortalecidos y dice con todo poder. Interesante. Esa palabra poder en griego viene de dinamos, que quiere decir dinamita. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios prácticamente de nosotros? Es que nosotros, así como queremos seguir adelante, nosotros podamos seguir, ¿qué? Fortalecidos, ¿pero en qué? Fortalecidos, ¿pero en qué? ¿Cuál es el problema del ser humano? Es nuestro carácter. Dios quiere formar, ¿qué cosa? Tu carácter. Uno dirá, ¿pero por qué? Mi esposa me dejó. ¿Por qué te dejó? Por celoso. ¿Celoso?
¿Qué cosa? Es un defecto del carácter. No, porque yo era chismoso. Ser chismoso, ¿qué cosa es? Es un defecto de carácter. ¿Sí? No, porque a mí nadie me ama. El no amar también es un defecto de carácter. No te ama nadie porque tú tampoco sabes amar. Y es un defecto de carácter. Y usted me preguntará, ¿y qué es el carácter? A ver, definamos, ¿qué es el carácter? A ver, ¿qué es el carácter? ¿Les leo? Les saqué aquí, mire lo que dice la lengua española. El carácter es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que definen la naturaleza y la conducta de una persona. Se refiere al modo en que un individuo actúa habitualmente ante cualquier cierto tipo de situaciones. ¿Me entienden? Es nuestra conducta. Y cómo actuamos, cómo hacemos ante cada situación. Y esos son los problemas. ¿Qué problemas tiene el ser humano? Es justamente. Y Dios quiere, ¿qué cosa? Que nuestro carácter sea, ¿qué cosa? Perfeccionado. ¿Es cierto o no? En otras palabras, Dios está queriendo que entre nosotros el carácter de Cristo esté ¿en dónde? En mi vida. ¿Sí o no? ¿De verdad? Yo pregunto, por ejemplo, el hijo, ¿a quién se parece? ¿A papá o a mamá? Alguno de los dos, ¿no? No, al tío, dice. O al vecino. ¿A quién se parece? ¿A sus padres o no? ¿O la mezcla de los dos o no? Yo pregunto, ¿usted es hijo de Dios? ¿A quién se parece? ¿Al de abajo o al de arriba? ¿Cómo? ¿A quién nos aparecemos? Exacto. Lo que quiere Dios es moldear nuestro carácter y que realmente las cosas del Espíritu estén bien en mí. Pablo decía en Filipenses 3, no pretendo haberlo alcanzado ya, que decir, no es que pretenda que soy igual que Cristo, pero ¿qué hago? Prosigo. ¿A dónde? Adelante. Estoy caminando. ¿A dónde? A esa meta que debemos ser, a la estatura y plenitud de Cristo. ¿Sí? Y Dios quiere plasmar nuestro temperamento en ti, en mí. ¡Qué tremendo sería nuestra sociedad si todos los cristianos fuéramos así! ¿O no? ¿Somos así? ¿Sí o no? ¿Qué hacía Jesucristo? Su presencia nomás quedaba. Tranquilidad, además o no. Seguridad. Sus discípulos se sentían tranquilos, sentían paz o no. Se sentían seguros o no. ¿Es cierto? ¿Y cómo pasa con nosotros? ¿Quedamos eso? No, ¿no? Entonces debemos resplandecer como luz. Por eso decíamos, es una luz que alumbra. Y así debe ser mi vida. Mi vida tiene que alumbrar, que los demás quisieran ser como yo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí. ¿Como yo de quién? De Cristo. 1 Corintios, ¿no? 11. Entonces, mira, se da cuenta. Dios quiere que nosotros podamos resplandecer y ser como Él. Mi vida tiene que resplandecer. Mi vida tiene que ser un ejemplo de cada cosa que hago. ¿Sí? Pregunto, ¿Jesús mentía? ¿Y cuántos de nosotros mentimos? Le dice, hermano, ¿por qué llegó tarde? Pastor, fue el micro. ¿Por qué no dice, mejor me quedé dormido? ¿Sí o no?
A los estudiantes cuando uno le pregunta, ¿hiciste la tarea? Profe, me olvidé mi cuaderno. ¿Sí o no? A propósito se olvida. Pero de verdad que hice la tarea. ¿Es verdad o no? Y es verdad. Nosotros mentimos ¿cuántas veces al día? ¿Un montón o no? ¿Y por qué miente el ser humano? Para quedar bien. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? No debemos mentir. Hermano, no mienta. ¿Sabe por qué? Porque el pecado para Dios, a usted deja que diga, hay mentiritas blancas, dice. ¿Sí o no? No hay mentiritas blancas. Medio pecado es todo pecado. Además, mire, ve, para Dios no hay calificación de pecados. A veces nosotros los hombres los calificamos o no. Los pecados horrorosos, terribles, ¿sí o no? Sí. Uy, si un hermano entró en adulterio, ¡uf! ¡Qué escándalo!, ¿no? No sabe que ese mismo pecado para Dios es igual que una mentira. Es lo mismo. A todos nos meten en el mismo saco. Así que, ¿se da cuenta? ¿Somos culpables o no? ¿Somos pecadores o no? Por eso todos los días debemos pedir perdón a Dios. Porque hasta contra nuestras actitudes, ¿no? A veces mentimos. Y no deberíamos ser. Debemos ser honestos, aceptables. Que la gente te ame, que la gente te quiera. ¿Sí o no? ¿Es cierto? Que te pueda dar. O que alguien venga y te diga, yo no sé si a usted le he dicho, pero le dice, ¿me deja invitarle un helado? Por favor. No sé si le han dicho a usted. Si usted es una persona amable, bien tratada a hacer, ¿le van a invitar o no? Como alguien que me decía allá en el colegio, ¿por qué a usted le invitan todo? Le invitan todo, mis. Yo le digo, yo no sé, porque yo no les he pedido nada. ¿Pero te quieren invitar? ¿Por qué te quieren invitar? Porque te estiman. Te quieren mostrar el afecto que te tienen, ¿o no es así? ¿Sí o no? Y para que se sienta bien, es eso. Entonces eso tiene que ser parte mía, que yo pueda resplandecer como Dios. Y sigo más, si no, yo voy a estar toda la tarde aquí. ¿Vamos a acabar? Sí. Y dice algo más conforme, para que tengamos ¿qué? Para que tengamos paciencia. ¿Está bien? Vamos a tener, en la vida que vamos en carácter, Dios nos dio ese poder, como así es parte de Dios, que es la dinamita. Cuando usted en el trayecto de formación de su carácter encuentre, digamos, una piedra roca que se le impide avanzar, ponga ¿qué cosa? La dinamita. Si usted a una roca le pone la dinamita, ¿qué va a pasar? Va a explotar. Y el camino va a quedar exacto. Y como usted está en comunión con Dios, Dios nunca lo va a dejar. Y siempre va a ir para adelante. No para atrás, acuérdese, para adelante. Y eso va a poder en nosotros también, ¿qué? Paciencia. Y dice algo más. Una palabra ahí, media difícil. Longanimidad. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Ah? Longanimidad. ¿Sabe? Mire lo que dice el diccionario español. Es una palabra que se refiere a la constancia, a la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para que nosotros, a pesar de las cosas adversas, nosotros podamos ¿qué? Tener esa fortaleza. Y mire, el apóstol Pablo, cuando escribe esto, él estaba preso ¿dónde? En Roma. ¿Se imagina? ¿Y cómo habla de eso? Y dice que cuando estaban también ellos cantaban allí. Ahora, imagínense, mire, ve. En el tiempo de antes ellos se utilizaba el cepo. Estaban con el cepo.
encadenados. ¿Ustedes creen que iban al baño? No iban al baño. ¿Dónde hacían sus necesidades? Ahí mismo. ¿Dónde comían? Ahí mismo. A pesar de todos embarrados, todos que sábado dicen que estaban cantando. Ante las circunstancias adversas, pero ahí permanecían fuertes. ¿Sí o no? Pero nosotros no. Si alguien habló mal de nosotros, no, ya no voy a la iglesia, pastor, olvídese de mí, ya no voy. Esa clase de hermanos que usted tiene. ¿Cierto o no? Nos quejamos por cualquier cosa. La hermana Juanita no me saluda. Ya no voy. ¿Sí o no? Las mujeres medio que ya no voy a la liga. Mejor voy a los ligos, donde se reúnen los hombres. Y nos enojamos por cualquier cosa. ¿Es cierto? Creemos que con Dios todo nos va a ir bien, todo. Hermano, estamos en el mundo, no. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque ¿qué cosa? Yo he vencido al mundo. Es verdad. Siempre vamos a tener problemas, ¿o no? Es verdad, porque estamos todavía aquí. ¿Sí? Cuando llueve la lluvia, ¿para quién cae? Para todos, para el justo y para el injusto, ¿o no? Es igual. Es verdad. Así que nosotros podamos aprender y poder saber y convivir. Y las cosas que Dios ha podido en nosotros, para que nosotros podamos dar y demostrar que somos hijos de luz. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Me gustaría quedarme más tiempo para explicar este versículo 13, versículo 14, tremendo. Hasta las 2, ¿no? No, ya acabo ya. Pero ¿sabe una cosa? Dice, ¿qué más dice? Y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. Entonces, y si yo demuestro, y si soy, voy a participar ¿de qué? De esa herencia con Dios. ¿Me entiende? Para eso vino Jesucristo. No es que nosotros nos hemos ganado el cielo. ¿Somos salvos por qué? ¿Por gracia o no? ¿O alguien es merecedor de ser salvo? ¿O no? Es por gracia. Porque nadie nos merecemos. Nadie es. Porque la salvación no es por obras, ¿o no? Todas las religiones quieren que es por obra. Hasta los judíos piensan que es por obra, ¿o no? Entonces, si se muriera un judío, ¿qué te diría? ¿A dónde vas? Yo me voy al paraíso. ¿Por qué? Porque siempre he leído la Torá, he dado mis diezmos. ¿Qué más? He hecho bien a la gente, pensando que como el cielo se gana por obras. Cualquier otra religión dice lo mismo. El que no dice lo mismo es el cristianismo. Los cristianos decimos que no. ¿Por qué? ¿Soy merecedor de haberme ganado algo? No. Es por la gracia y misericordia de Dios que me perdonó. Porque no somos capaces de ganarnos algo. ¿Es cierto? ¿Sí o no? A veces nosotros pensamos, no, yo me merezco ser anciano. Diácono no, anciano. Como si fuéramos merecedor de algo. ¿Sabes una cosa? Tanto el anciano como el pastor, como el que limpia el templo, vamos a tener el mismo premio. ¿Sabe eso? Dios nos dio dones. Y esos dones y talentos que nos dio es para que lo utilicemos. ¿Me entiende? Y cada uno en su rama, no que el otro es más mayor que yo, que el otro es mejor que yo, mentira. O Dios hace acepción de personas. No, todos somos sus hijos. Usted como padre, a ver, yo pregunto, si tiene 3 hijos, ¿a quién ama más? ¿Al primero, al segundo o al tercero? Al último, dice, porque es el último. No. ¿Es igual o no?
Es verdad, es igual para los tres. Aunque los tres sean distintos, ¿o no? Con distintas cosas. Pero a los tres los amas igual. Porque son, ¿qué? Tus hijos. Y Dios nos ve de la misma manera. Nos llama que somos hijos de Él. Y como hijos, igual. Y vamos a disfrutar de la herencia de Él. Porque por gracia somos, ¿qué? Somos salvos. Y dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Y es verdad, ¿nos sacó de qué? De las tinieblas. ¿Se imagina en las tinieblas? Imagínese Dios, si usted tiene un cuarto oscuro, está en tinieblas, ¿cierto? Imagínese, hay personas allí, se fue la luz y hay un terremoto. ¿Cómo va a salir la gente? ¿Cómo sale? Va a querer como sea, ¿no? ¿Qué va a hacer? Se va a pisar, se va a instalar de todo porque no ven nada. No hay luz. ¿Sí o no? Entre ellos mismos se van a matar y es así. Cuando no hay luz, cuando una persona no conoce a Dios, entre ellos mismos se matan. No conocen, no hay esperanza para nada. ¿Es cierto? De repente, por ejemplo, un hogar tiene problemas, ya me voy. No se da cuenta lo malo que hace para sus hijos y se va. ¿O no? Y rompe la vida de él, de su esposa y de sus hijos, lo manda al tacho. Porque esos hijos creen que van a hacer, no, se destruye todo. ¿Es cierto? De verdad. De verdad, no hay luz. Y eso sucede. Pero Él nos sacó de eso. Para que nosotros veamos, para que nosotros tengamos luz. Resplandecemos nosotros y somos diferentes. Y gracias a Él podemos nosotros disfrutar la vida que tenemos aquí. ¿Es cierto? Seamos buenos hijos. ¿Sí? La Biblia nos enseña, hijos, obedecer a ¿qué? A vuestros padres ¿en qué? Hay una palabrita ahí. ¿Qué dice? En todo. ¿Escuchó eso? Todo. No lo que te gusta nomás. No, mi papá, no, ya, papá eran tus tiempos ya. Y ahora son otros tiempos, ya han cambiado. Mentira. Los tiempos siguen siendo igual. ¿O no? ¿Está bien o no? En el tiempo de Adán, ¿había asesinos? Sí, también. Gente que hacía lo malo, sí, ahora también pasa lo mismo. Se vuelve a repetir los ciclos. No es que eran otros tiempos, sucede lo mismo. Así que podamos ser buenos hijos, ser buenos esposos también, ¿o no? ¿Cómo debe tratar a su esposa? Dice Pedro. ¿Cómo? ¿Con una vara, creo? ¿O cómo dice? ¿Cómo qué? ¿Como vaso más? No como alguien nos decía, por suerte no me casé. Por suerte no se casó es porque no sabe lo mejor que le puede haber pasado, ¿o no? ¿Es cierto o no? Es cierto. Porque Dios nos pasó para estar en compañía, ¿no? Y vivir. ¿Y es lindo amar o no? Es cierto. Nosotros que somos padres, ¿qué es lo mejor que le ha dado Dios? ¿Qué es lo mejor que le ha dado? ¿Sus hijos o no? ¿Sí o no? Lo mejor que tiene, ¿qué son? Mis hijos. ¿O no? Y Dios te dio eso para que aprendas a amar, para que aprendas a soportar, para que aprendas parte de la vida y empieces también a vivir. Y dice, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿no? Y Él nos redime. ¿Correcto? En el tiempo de antes, habían esclavos. Cuando estaba el apóstol Pablo, dice que en Roma había 5 millones de esclavos. ¿Y qué hacía esclavos? Y también habían ricos. Como en todo tiempo siempre hay ricos, ¿o no? Hay ricos buenos y hay ricos malos. Y justamente esos ricos buenos, ¿qué hacían? A veces compraban esclavos y esos esclavos lo compraban y lo llevaban y lo liberaban. Y le decía, eras libre. ¿Y qué hacía el esclavo? Si toda su vida se pasó siendo esclavo. Y lo único que sabe hacer, ¿qué cosa es? Es servir. Y le decía al amo, ¿sabe qué? No me des libertad. Permíteme, ¿qué cosa?
servirte. ¿Sí? Y lo que lo hago ¿por qué? Por agradecimiento. ¿Lo hago por qué? Por amor, no por otras cosas. ¿Me está entendiendo? Y eso hace lo mismo el Señor con nosotros. Nos sacó de la esclavitud, del pecado, a causa, y le servimos. ¿Por qué le servimos? ¿Por qué le servimos? ¿Por amor o no? Porque hemos aprendido a amar y decimos, Señor, en agradecimiento porque lo has hecho en mi vida. Lo has hecho con mi familia, conmigo mismo. Y quiero servirte. Y quiero honrarte. Eso es redención. Para eso nos llamó el Señor. Amén. Y Dios quiere, hermanos, que Dios nos llamó para esto, para servirle. Y aquel que no aceptaba a Cristo en su corazón, bueno, también, para que lo acepte y para que empiece a andar. ¿Sí? Como decía Pablo, de victoria en victoria. No como uno que me decía, venía a mi mente. Había uno en Argentina que decía, yo ando de victoria en victoria. Y le digo, ¿por qué? Mi esposa se llama Victoria. Mi vecina también se llama Victoria. Y él decía, de victoria en victoria. Tremendo este. Pero eso no es así. ¿Sí? Lo que dice la Biblia debe ser ¿para qué? ¿Ah? Debo decir, de cada batalla en batalla, ganándole al enemigo. ¿Amén? Oramos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y te rogamos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo cada día nos guíe y nos guíe, Señor, para poder hacer tu voluntad. Como hijo tuyo podamos iluminar y cada vez, Señor, podamos ser de bendición hacia otros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor, podamos irradiar y cual luz alumbrar. Y tu palabra, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor. Donde quiera que estemos. Y todo lo que tenga que hablar nuestros labios también sea de bendición. Guíanos, Señor. Ayúdanos cada día a ser fuerte, a tener una comunión grata siempre contigo, Señor, cada día. Perdónanos si hasta ahora, Señor, no lo hemos hecho por nuestra ignorancia, por nuestra flaqueza, pero ayúdame a ser fuerte y buscar de tu presencia, Señor, cada día. Aníame cada momento de tu vida. Dame esa fortaleza para leer tu palabra, Señor, cada día y tener esa comunión contigo. Ayúdame, Señor. Nos ponemos en tus manos y que tu Santo Espíritu nos guíe ahora y siempre. Amén. Dios le bendiga, hermanos.